Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, para usted que se conecta en este momento con este canal Ministerios Edgar Hernández. Bienvenido a nuestro canal. Este canal está enfocado a anunciar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo, con sanidades, con ministraciones, con palabra de Dios, con liberaciones, porque Jesucristo es real. El Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que si tú te conectas con este canal, estás conectado con la unción del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Dios. Y vamos a iniciar un tema que se titula o se llama ¿Será que Dios quiere sanarme? ¿Será que Dios quiere sanarme? Entonces hoy vamos a iniciar con este tema y vamos a tener aquí en este canal una serie de enseñanzas enfocadas a la sanidad divina. ¿Qué nos dice la palabra del Señor sobre la sanidad divina? Y va a tener dos propósitos. ¿Cuáles son estos dos propósitos? El uno, que seamos enseñados y edificados según la palabra de Dios en cuanto al tema de la sanidad divina, los milagros. Y otro propósito es que todas las personas que vean este programa, que reciban este mensaje y estén enfermas, sean sanas. Así que usted, mi amigo, mi amiga que ya nos está viendo, si tiene un amigo, un familiar enfermo o enferma, envíele este mensaje, envíele este video, que se conecte con nosotros, porque a través de este canal, a través de este video, el poder de Dios fluye y el que esté enfermo va a ser sano en el nombre de Jesús de Nazaret, y el que esté oprimido, atado, afligido, va a ser libre en el nombre poderoso de Jesucristo. El único requisito que el Señor Jesús nos pide es creer, solamente creer con nuestro corazón. Y si tú que me ves crees en Jesús, crees en su palabra, el poder de Dios va a fluir a través de esa pantalla y te va a tocar. La unción del Espíritu Santo te va a tocar. Y si estás enfermo, enferma, vas a quedar sana, vas a quedar sana, porque nada hay imposible para Dios. Dios no tiene límites. Para Dios no existen las barreras ni las distancias. Y Dios obra de maneras sobrenaturales, inusuales, poderosas. Así que solamente cree, y si estás enfermo, hoy vas a ser sano y vas a recibir la poderosa palabra de Dios. Bueno, les recuerdo nuestro tema. ¿Será que Dios quiere sanarme? Creo que esa pregunta nos la hemos hecho en algún momento cuando la enfermedad ha tocado nuestro cuerpo. Y hasta nos preguntamos, ¿será la voluntad de Dios que yo esté enfermo? ¿Será la voluntad de Dios esta enfermedad? Y escuchamos que Dios sana, y escuchamos de reuniones donde se oran por los enfermos y donde personas son sanas, y entonces nos preguntamos, ¿será que Dios quiere sanarme a mí? ¿Los milagros serán para mí? ¿La sanidad también será para mí? ¿Dios también quiere sanarme a mí? Y hoy vamos a recibir la respuesta a esa pregunta a través de la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia a la mano, voy a invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de San Marcos. San Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Dice así la palabra del Señor. Vino a Jesús un leproso. ¿Un hombre qué? Leproso. Rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres,
puedes limpiar. O sea, un hombre cubierto de lepra, su piel, su cuerpo, invadido por una enfermedad llamada lepra, se acerca a Jesús y se postra ante el Señor Jesús. Y este hombre le dice al Señor Jesús: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, mire la respuesta del Señor Jesús. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Le dijo: quiero, sé limpio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice: y así que le hubo hablado, al instante. ¿Cuándo? Al instante. La lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Dejémoslo hasta ahí. Este hombre leproso tenía que vivir una vida solitaria, aislada. Las leyes judías de aquel entonces no le permitían a un leproso vivir en sociedad, en comunidad. Este hombre leproso estaba condenado a vivir solo, sin padres, sin familia, sin una esposa, sin hijos, sin trabajo, sin nada. Este hombre leproso estaba condenado al destierro, al olvido, al aislamiento total, al señalamiento, al menosprecio, a ser juzgado por la sociedad de aquel entonces, porque se creía que el que tenía lepra, eso era una maldición, era como una persona maldita. Y esa era la vida de aquel leproso, aislada, rechazado, solitario, enfermo. Verse quizás en un espejo, ver su piel, ver su brazo, ver su mano y verse su piel como podrida, hedionda. Terrible la condición física, moral de aquel hombre. Era un hombre sin esperanza alguna, sin futuro alguno, condenado por esta terrible enfermedad llamada lepra. Y yo creo que así hay muchas personas que la enfermedad los ha marcado. La enfermedad es algo terrible. Yo recuerdo cuando era joven, en mi casa sufrimos ese azote de la enfermedad. Tuve una hermana mía, de papá y mamá, era mi hermana menor. Ella sufrió de asma y siendo una niña tocó llevarla cantidad de veces a una clínica, a un hospital, porque le daban esos ataques de asma y ya parecía que se moría. Y fueran las 3 de la tarde o las 12 de la noche o las 3 de la mañana, salíamos corriendo con mi madre a la clínica, al hospital, porque mi hermanita parecía morir a causa de esa terrible enfermedad. Y esa enfermedad era un azote. Se llevaba la paz, se llevaba el gozo, a veces se llevaba la esperanza, se llevaba el dinero, se llevaba la economía, causaba dolor, tristeza, angustia. No, la enfermedad no es una bendición. Ninguna enfermedad es una bendición. Ninguna enfermedad causa gozo y alegría, bendición al que la tiene, ni a los familiares. La enfermedad es un tormento, es un problema, es un dolor físico y emocional, es un azote para la persona y para la familia. Y aquí estaba un hombre sufriendo todos los efectos negativos de esta terrible enfermedad llamada lepra. Hoy hay personas que de pronto no tienen lepra, es una enfermedad que ya casi no se escucha, pero hay personas con SIDA, hay personas con tuberculosis, hay personas con asma, con diabetes, hay personas con enfermedades terribles, dolorosas, incurables.
Hay personas enfermas y la enfermedad se les ha llevado la economía, la paz, la felicidad en el hogar. Es duro, terrible ver un hijo enfermo, postrado en una cama o en un hospital. Es duro, es terrible ver un ser amado sufriendo, padeciendo el dolor, la desesperación de una enfermedad. Y así estaba aquel hombre, pero a él le sucede algo maravilloso de repente. Él escucha hablar que en esa región hay un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y llega a sus oídos que Jesús de Nazaret, algunos lo llaman profeta, otros lo llaman el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Y ese es el título más apropiado para él. Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y este hombre leproso escucha hablar de Jesús, que Jesús era diferente a los líderes religiosos de su época, que Jesús amaba a las personas, que Jesús caminaba con el pueblo. Él escuchó hablar que Jesús consolaba a los que sufren, que Jesús liberaba a los cautivos. Jesús era diferente. Jesús no estaba solamente metido en una sinagoga enseñando solamente religión. Jesús amaba al pueblo. Pasaba sus días en las calles, en las aldeas, en las plazas, consolando al afligido, liberando al endemoniado, sanando al enfermo, dándole la vista a los ciegos, levantando al inválido, al paralítico, libertando a los oprimidos por el diablo. Él escucha hablar de Jesús, que Jesús sana, que Jesús hace milagros. Y la fe, me puedo imaginar cómo nace en este hombre, cómo allá en su corazón se enciende una luz de esperanza en ese nombre maravilloso llamado Jesús. Y aquel hombre comienza, yo creo, a averiguar dónde está Jesús, cuándo viene cerca de su pueblo, cómo encontrarse con Jesús, cómo hacer que Jesús ore por él, cómo hacer que Jesús lo sane. Pero era para él un desafío llegar donde estaba Jesús, porque él no podía estar en medio de la gente, de las personas. Donde él estaba tenía que gritar: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Si él salía al pueblo, a la calle, tenía que gritar: soy inmundo. Y las personas lo veían con rechazo, con menosprecio, y huían, se alejaban de él. Así que ¿cómo él hacía para salir al pueblo donde estaba la multitud con Jesús? Pero este hombre se llena de valentía, se llena de fe, y aún arriesgando su vida, aunque estaba enfermo, pero corría el riesgo que lo apedrearan, que lo mataran. Y aquel hombre se determina y dice: sí, voy a ir a buscar a Jesús, porque yo he escuchado que Jesús sana y yo creo que Jesús me puede sanar. Así que aquel hombre se llena de fe, se llena de confianza en Dios y sale de su escondite y va a buscar al Señor Jesús, donde Él está sanando, donde Él está enseñando acerca del reino de Dios. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre le sale al encuentro al Señor Jesús. Aquí lo leímos en el Evangelio de Marcos. Y aquel hombre viene donde el Señor Jesús, arriesgándose que lo apedrearan. Y cuando él ve que viene Jesús, me puedo imaginar cómo él corre hacia el Señor Jesús y se postra a sus pies. Y yo creo que asustado, tembloroso, pero también con emoción y fe en su corazón, le dice: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. El hombre hace la pregunta clave: si tú quieres, Señor, puedes limpiarme. O sea, el leproso sabía que Jesús podía limpiarlo, podía sanarlo, tenía el poder para sanarlo. Pero lo que el leproso no sabía
no estaba seguro era si Jesús quería sanar. ¿Y no nos pasa eso a nosotros? Cuando nos hablan de Dios, allá en nuestro inconsciente o en nuestro interior, ¿acaso no sabemos que Dios es poderoso? Yo le he hablado a muchas personas del Señor Jesucristo y ellas saben que el Señor Jesús existe, saben que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó, y ellas saben que Dios es el creador del universo y saben que Dios es poderoso y que puede hacer cualquier cosa, pero lo que no saben, lo que no están seguras es si Dios quiere tocar sus vidas y hacer un milagro en sus vidas. Lo que no saben es que es si el Señor Jesús quiere intervenir en sus vidas y sanarlos y restaurarlos y liberarlos. O sea, ellos no saben si de verdad el poder de Dios, los milagros, la sanidad son para ellos. Y eso le sucedía a este hombre. Él sabía, Él es poderoso, Él hace milagros, pero él no sabía que podía o quería sanarlo también a él. Y quizás usted que me ve está en esa condición, o tiene un amigo o un familiar que está enfermo, que está postrado en cama, que está en un hospital, o está en la casa, o está en una clínica, y esa persona sabe que Dios existe, pero lo que no sabe es que Jesús quiere sanarlo, Jesús quiere liberarlo, Jesús quiere tocarle y hacer un milagro en la vida de él. Por eso este hombre le pregunta: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta del Señor Jesucristo, qué respuesta más hermosa. El Señor Jesús le dice: sí, quiero. ¿Qué le dijo el Señor? Que no era la voluntad de Él sanarme. ¿Qué le dijo el Señor? Que viniera otro día. ¿Qué le dijo el Señor? Le preguntó de qué religión era o a qué iglesia asistía. ¿Qué le dijo el Señor? Le preguntó su pasado. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Lo cuestionó? ¿Lo rechazó? No. El Señor Jesús lo vio con ojos de amor y de misericordia, como nos mira a todos. Y el Señor Jesús le dijo: quiero sanarte. Y es más, la palabra de Dios dice que Jesús extendió la mano y le tocó. Y la ley prohibía tocar a un leproso, pero Jesús traspasó la ley para tocarle. ¿Sabe por qué, mi amigo? Porque para el Señor Jesús lo más importante son las personas. Para Jesús lo más importante son las personas. Tú eres lo más importante para Dios. Tú eres lo más importante para Dios. Para el Señor Jesús lo más importante es tocar tu vida, tocar tu corazón, salvarte, sanarte. Para el Señor Jesús lo más importante es que tú lo conozcas a Él, que tú conozcas su amor, que tú conozcas su palabra, que tú conozcas su presencia, su salvación, su poder. Por eso Jesús traspasa la ley de Moisés y lo toca. Y Jesús quiere tocarte. A ti, varón, a ti, mujer, que me ves ahí donde tú estás, el Señor Jesús quiere tocarte. No importa la condición que estés, Jesús quiere tocarte. No importa que la sociedad te haya rechazado, Jesús quiere tocarte. No importa que tú seas un leproso del corazón y del alma, Jesús quiere tocarte. No importa que tú te sientas inmundo como ese leproso, Jesús quiere tocarte. No importa que tú creas que para ti ya no hay esperanza, Jesús quiere tocarte. No importa que tú estés en el olvido como estaba este hombre leproso, Jesús quiere tocarte y quiere sanarte, porque tú eres lo más importante para Dios. Entonces, aquel hombre recibe la respuesta a su pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Qué le dijo el Señor? Quiero. Y lo toca y le dice: sé limpio. Y dice la palabra del Señor que inmediatamente
la lepra desapareció de su cuerpo. Inmediatamente su piel fue restaurada. Inmediatamente las llagas desaparecieron de él. Quedó sano, quedó completamente sano, porque Jesús sí quería sanarle y le tocó y le sanó. Ahora, ¿se imagina por un momento cómo le cambió la vida a este hombre? Le cambió, o sea, él no solo recibe una sanidad en su cuerpo, recibe una liberación en su vida, un cambio en su vida. Mire todo lo que una sanidad puede hacer. O sea, una sanidad es más que una sanidad. Le cambia la vida a una persona, le cambia la vida a una familia. Aquel hombre, cuando fue sano, salió del aislamiento, dejó de ser inmundo, salió del lugar del olvido, salió de la tierra de los leprosos. Aquel hombre, cuando fue sano, prácticamente volvió a vivir, como que volvió a nacer. Ahora podía volver a soñar con una esposa, con una familia, con un hogar, con unos hijos. Ahora podía volver a abrazar a alguien y que también lo abrazaran a él. Ahora podía volver a vivir en una casa digna. Ahora podía tener un hogar. Ahora podía caminar por las calles, en un centro comercial, en cualquier lugar, sin gritar: soy inmundo, soy inmundo. ¿Cómo le cambió la vida a este hombre? Ahora podía trabajar, ahora podía tener un presente y un futuro. Eso es lo que el Señor Jesús hace. Eso es lo que el Señor Jesús sigue haciendo. Y a usted que me ve, que quizás se ha preguntado: ¿será que el Señor quiere sanarme? La respuesta del Señor Jesús sigue siendo la misma. El Señor Jesús sigue diciendo: quiero. ¿Saben? Dicen los eruditos bíblicos que esta palabra quiero en el griego que se escribió en el Nuevo Testamento significa me deleito en hacerlo. ¿Qué significa? Me deleito en hacerlo. O sea que para el Señor Jesús sanar los enfermos, para Él es motivo de gozo, de alegría, de dicha. Jesús se deleita sanando a los enfermos. Jesús se deleita liberando a los oprimidos. Jesús se deleita salvando al que está perdido. Jesús se deleita sanando y restaurando al afligido, al enfermo. Para Jesús es un gozo hacer eso. Él quiere hacerlo. Jesús quiere sanarte. Jesús quiere cambiar tu vida. No importa la enfermedad que tengas, puede ser un tumor, Jesús quiere sanarte. Puedes tener COVID-19, Jesús quiere sanarte. Puedes tener una enfermedad rara, desconocida, Jesús te dice lo mismo hoy: quiero sanarte. Quizás usted me pregunte y me diga: bueno, pastor, ¿y por qué está tan seguro que Jesús quiere sanarme? Por varias razones. La primera, porque su palabra lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, así es, hecho está, no hay que dudar. Segunda, porque ese leproso representa a todos los enfermos y olvidados y afligidos de este mundo. Y ese quiero de Jesús, ese quiero sanarte, es para todos los que están necesitando un toque del Señor Jesús, un milagro, una sanidad. Ese quiero es para todos, sin acepción de personas. Tercero, porque a través de la Biblia podemos ver a un Dios sanador. ¿Sabías que Dios sanó en el libro de Génesis? Sí, Dios sanó a Sara, la esposa de Abraham, que era estéril y no podía tener hijos. Dios la sanó su vientre, y en su vejez dio a luz un hijo. Dios sanó a Rebeca, la esposa de Jacob, que también era estéril y no podía tener hijos.
Dios sanó su vientre y dio a luz 2 hijos. ¿Sabías que Dios sanó a la casa de un rey llamado Abimelech? Que en la ciudad de este rey eran estériles. Y dice la palabra de Dios en Génesis 28 que Abraham oró y Dios los sanó. Sanó a este pueblo de Abimelech que ni siquiera conocían a Dios. Dios sanó en el Antiguo Testamento. ¿Sabías que dice la palabra de Dios que cuando el Señor Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, que eran aproximadamente 3 millones de personas, Dios los saca de la esclavitud de Egipto? Y en el Salmo 105 dice que no había ni uno solo enfermo. Eso dice el Salmo 105. Dice que los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. ¿Sabías que en Éxodo 15:26 Dios dijo: yo soy Jehová tu sanador? ¿Sabías que Dios hizo más milagros de sanidad y resurrecciones en el Antiguo Testamento? Ahora, cuando el Señor Jesús llega a la tierra en un cuerpo, Dios en un cuerpo humano, Dios hecho hombre, la palabra del Señor Jesús nos dice en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38, que el Señor Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Señor Jesús vino a revelarnos su voluntad, y Él vino a revelarnos la voluntad del Padre, el propósito del Padre Celestial. Entonces, pensemos un momento en eso. Si el Señor Jesús sanó a todos los oprimidos por el diablo, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Sanarlo, liberarlo. Si el Señor Jesús vino a revelarnos la voluntad del Padre Celestial y resucitó muertos y sanó enfermos y libertó a los oprimidos, entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre Celestial? Sanarnos, liberarnos. No lo dude. Dios es bueno. Dios es un Padre bueno. El que oprime y enferma es el diablo, pero el que sana y libera es el Señor Jesucristo. Él sanó a todos los oprimidos por el diablo, y Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús no ha cambiado. Él sanó ayer, sigue sanando hoy. Su voluntad en el Antiguo Testamento fue sanar. Su voluntad cuando caminó por esta tierra fue sanar, y sanó y liberó. Pues la voluntad del Señor Jesús no ha cambiado. Su voluntad no ha cambiado. La voluntad del Señor Jesús sigue siendo sanar y liberar a los enfermos y oprimidos. No le quepa duda. Jesús sí quiere sanarte. Jesús sí quiere sanarte y levantarte de esa cama y liberarte de la opresión y darte vida eterna y vida en abundancia y vida en esta tierra. Y quiero terminar con esto. Pastor, ¿por qué más usted sabe que Jesús quiere sanarnos? Porque para eso también Jesús murió en la cruz del Calvario. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario suceden muchas cosas, pero le voy a decir 2 rápidamente para terminar. Primero, cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra del Señor que Jesús en la cruz se llevó todos nuestros pecados. Oh sí, todos nuestros pecados, todo lo malo que hemos hecho, todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores, Jesús los llevó en la cruz del Calvario. Él llevó nuestros pecados para darnos perdón, libertad y vida eterna. Pero hay algo más que Jesús llevó en la cruz. Y escuche lo que dice la palabra del Señor en primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor, hablando de Jesús, quien llevó Él mismo
nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y por cuya herida fuisteis sanados. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, allí en su cuerpo, en sus heridas, llevó todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades. Sí, Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias. Ahí lo dice la palabra del Señor: por sus heridas fuimos nosotros curados. Jesús en la cruz llevó el SIDA. Jesús en la cruz llevó la artritis, llevó el cáncer, llevó las enfermedades mentales, llevó las enfermedades de la piel, llevó los problemas cardíacos. Jesús en la cruz llevó la artrosis, las inflamaciones, los tumores, los virus, las bacterias. Jesús en la cruz llevó todas nuestras enfermedades, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Entonces, quiero terminar haciéndole esta pregunta, y vamos a orar por todo el que hoy necesita una sanidad y un milagro. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. ¿Será la voluntad de Dios salvarnos del pecado? ¿Cuál es la respuesta? Sí, por eso murió en la cruz, por nuestros pecados. Ahora, Jesús murió en la cruz y llevó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces, a la pregunta, ¿será la voluntad de Dios sanarnos? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es la voluntad de Dios sanarnos. Él quiere sanarte. Entonces, vamos a orar. Cree en tu corazón. Cree, Jesús quiere sanarte, quiere liberarte. Haz conmigo esta oración, y luego voy a orar por ti, y el poder de Dios te va a tocar ahí donde estás. Haz conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, yo te necesito. Perdóname, Señor Jesús, todos mis pecados, y límpiame ahora con tu sangre preciosa de toda mi maldad. Dile: Señor Jesús, ven a mi corazón, entra ahora en mi alma, en mi cuerpo. Dile: sáname, sálvame, libérame. Te lo pido, Señor Jesús. Dile: libérame, sáname, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Ahora voy a orar por ti. Solamente cree. Jesús quiere sanarte. Para eso vino, para eso murió. Tú que estás enfermo o enferma y necesitas ahora un milagro, una sanidad, si puedes, coloca ahí la mano en la pantalla donde me ves. Solo cree. Coloca ahí la mano en la pantalla. Padre Celestial, coloco ahora ante tu presencia cada persona que está creyendo en este momento y que coloca ahí su mano en esa pantalla, Señor. Si no puedes poner la mano en la pantalla, colócala ahí en tu cuerpo enfermo. Solo cree. Padre, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo, ato todo espíritu de enfermedad y de muerte que está ahí en los cuerpos, en las personas. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu espíritu de enfermedad y de muerte, te ordeno, sal fuera ahora de esas vidas. Fuera en el nombre de Jesucristo. Fuera espíritu de enfermedad. Fuera de la sangre. Fuera de los huesos. Fuera del sistema cardíaco. Fuera de los pulmones. Fuera espíritu de enfermedad ahora.
En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera de la sangre, fuera de la cabeza, fuera del sistema nervioso, fuera toda enfermedad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato todo espíritu de muerte. Toda persona que tiene un espíritu de muerte o enfermedad de muerte, cáncer, sida, leucemia, tuberculosis, enfermedades ya terminales, en el nombre de Jesucristo, espíritu de muerte, te mando ahora a salir fuera de esos cuerpos. Fuera, espíritu de muerte. Dije, fuera ahora, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, fuera todo cáncer. En el nombre de Jesús de Nazaret, cáncer te maldigo ahora. Cáncer en el vientre, cáncer te maldigo ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret, cáncer te maldigo y te secas ahora. Te secas, cáncer. Se muere toda célula cancerosa en ti, se muere ahora. En el nombre de Jesucristo, la enfermedad sale ahora de tu cuerpo. La muerte, en el nombre de Jesucristo, sale ahora de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, toda dolencia se va fuera ahora de tu cuerpo. Fuera toda dolencia. En el nombre poderoso de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, recibe ahí donde estás el toque de Dios. Recibe el toque poderoso de la mano de Dios. Recibe el poder de la resurrección. Sí, recibe el poder de la resurrección ahora. Y queda sano, queda sana en el nombre de Jesucristo. Solo acepte su sanidad y dele gracias al Señor Jesús. Dele gracias al Señor Jesús. Él lo hizo posible en la cruz del Calvario. Ahora revísese, párese, tóquese, examínese, haga lo que no podía hacer, porque en el nombre de Cristo Jesús ha sido libre, ha sido sano. Amén y amén. Bueno, ha sido un gusto compartir este mensaje con ustedes. Síganos ahí en nuestro canal, porque seguiremos con enseñanzas y ministraciones poderosas en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.